El restaurante se quedó en silencio en el momento en que entraron por la puerta. No era el tipo de silencio que se produce cuando alguien tira un vaso o cuando una pareja discute en voz demasiado alta. Esto era diferente. Era el tipo de silencio que te recorre la espalda y se te queda en el pecho como una piedra. 6 hombres con chalecos de cuero negro, botas pesadas contra el suelo de linóleo, carteras con cadena que tintineaban con cada paso. El parche en la espalda lo decía todo. Hells Angels, sección del norte de Arizona. El tipo de hombres que no necesitaban levantar la voz para dominar una sala. La camarera se detuvo a mitad de servir. Un camionero en la barra mantuvo la mirada fija en su café. Una familia con 2 niños pidió la cuenta en voz baja. Nadie estableció contacto visual. Nadie se movió a menos que fuera necesario. Y entonces, desde una mesa en la esquina cerca de la ventana, una voz cortó la tensión como una navaja. Tranquila, firme, sin miedo. Hola, señor. Mi hija tiene un tatuaje igual que el suyo. Todas las cabezas en ese restaurante se volvieron, no hacia los motociclistas, sino hacia la anciana que acababa de hablar. Era pequeña, tal vez de 70 años, con el cabello plateado recogido y las manos cuidadosamente cruzadas sobre la mesa frente a ella. No temblaba, no miraba hacia abajo. Miraba directamente al hombre que tenía delante, el líder. Alto, de hombros anchos, con barba gris y ojos que parecían demasiado. Se llamaba Cal Mercer, aunque nadie en ese restaurante lo sabía todavía. Dejó de caminar, su pandilla se detuvo detrás de él, y por un momento, el único sonido en la sala fue el zumbido del frigorífico detrás del mostrador. Cal apretó la mandíbula, entrecerró los ojos, no por ira sino por otra cosa, algo más grave. Dio un paso lento hacia su mesa, con las botas crujiendo, y cuando habló, su voz era baja y áspera. ¿Qué acabas de decir? La mujer no se inmutó. Repitió lo que había dicho más despacio esta vez, como si quisiera asegurarse de que él oyera cada palabra. Mi hija tiene un tatuaje igual que el que tú llevas en el chaleco. Cal se llevó la mano al pecho y pasó los dedos por el parche cosido al cuero, una calavera con alas, descolorida, desgastada, pero inconfundible. La miró fijamente durante un largo momento y luego le hizo la pregunta que lo cambiaría todo. ¿Cómo se llama tu hija? La voz de la mujer no vaciló. Marianne. Marianne Hayes. El restaurante permaneció en silencio, pero dentro del pecho de Cal Mercer algo se rompió. Ese nombre no se había pronunciado dentro del club en más de 12 años. Antes de continuar con esta historia, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber de ti. Y si eres nuevo aquí, haz clic en el botón de suscripción para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Porque lo que sucede a continuación en este restaurante te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la lealtad, el miedo y las personas a las que la sociedad te dice que debes temer. Ahora, déjame preguntarte algo. Cuando ves a un grupo de motociclistas entrar en una habitación, ¿cuál es tu primer instinto? Sé sincero. ¿Apartas la mirada? ¿Supones lo peor? ¿Aprietas un poco más tu cartera? ¿Mantienes la cabeza gacha? ¿Esperas que no te vean? La mayoría de la gente lo hace. Y eso es exactamente lo que hacían todos los que estaban en esa cafetería, excepto una mujer. Eleanor Hayes, de 72 años, enfermera jubilada, viuda, madre. Y la única persona en esa sala que no tenía miedo. Pero aquí está la cuestión. Debería haberlo tenido, porque los hombres que estaban frente a ella no eran solo moteros, eran ejecutores, protectores de un código que la mayoría de la gente nunca entenderá. Y el tatuaje que acababa de mencionar no era solo tinta, era una marca, una promesa, un juramento de sangre que no se había invocado en más de una década. Entonces, ¿por qué lo tenía su hija? ¿Y por qué Cal Mercer parecía haber visto un fantasma? Retrocedamos 12 años. Las Vegas, un calor sofocante en pleno verano. Un tramo de carretera desértica a 20 metros de los límites de la ciudad. Ahí fue donde ocurrió. Cal y 2 de sus hermanos volvían de dar una vuelta. Nada fuera de lo normal, solo 3 hombres, 3 motos y un largo tramo de carretera desierta hasta que dejaron de estar solos.
Un todoterreno negro salió de la nada, sin luces, sin avisar, solo con velocidad e intención. Embistió a la moto de atrás y lanzó al motorista por el asfalto a 70 km/h. Los otros dos intentaron frenar, intentaron esquivarlo, pero el todoterreno los acorraló, los obligó a salirse de la carretera, a la tierra, a las rocas. La moto de Cal cayó con fuerza. Se dislocó el hombro con el impacto. Se fracturó las costillas. Tenía sangre en la boca, polvo en los ojos y a través de la neblina vio a unos hombres salir del todoterreno. 4 de ellos iban armados. No eran policías ni rivales. Algo peor, mercenarios, profesionales. Estaban allí para enviar un mensaje y ese mensaje estaba escrito con violencia. Los hermanos de Cal se defendieron. Uno de ellos, un hombre llamado Tommy Vega, recibió 2 balazos en el pecho antes incluso de levantar las manos. El otro, un motorista más joven llamado Kyle Brennan, consiguió agarrar una llave de cruz y golpear con ella con tanta fuerza que le fracturó el cráneo a uno de los atacantes, pero también cayó al suelo. 3 costillas rotas, pulmón colapsado, hemorragia interna. Cal fue el último en mantenerse en pie, a duras penas. Lanzó puñetazos, recibió golpes, sintió que se le nublaba la vista, sintió que se le doblaban las rodillas. Y justo cuando pensaba que todo había terminado, justo cuando estaba seguro de que moriría en aquella carretera desierta, se detuvo un coche, un viejo sedán, oxidado, abollado, fuera de lugar. La puerta se abrió y salió una mujer. No era grande, no estaba armada, no era una luchadora, pero no huyó. Gritó, lo suficientemente fuerte como para hacer que los atacantes se giraran. Lo suficientemente fuerte como para darle a Cal 5 segundos. 5 segundos para coger la llave de cruz de Kyle. 5 segundos para golpear una vez más. Con la fuerza suficiente para hacer que los hombres se dispersaran. Con la fuerza suficiente para hacerlos retroceder a su todoterreno y salir a toda velocidad, dejando atrás polvo, sangre y silencio. La mujer se apresuró a acercarse. Kelly intentó levantarse. No pudo. Su cuerpo estaba destrozado. Ella se arrodilló a su lado, con las manos ya en movimiento, comprobando su pulso, su respiración, sus heridas. «Soy enfermera», dijo. «Quédate conmigo». Se llamaba Marian Hayes, tenía 28 años. De camino a casa después de un turno doble en un hospital de Las Vegas, no tenía motivos para parar, ni para involucrarse, pero lo hizo. Cargó a Cal en su coche y lo llevó, no a un hospital donde le harían preguntas, sino a la casa de un amigo, una casa tranquila, alejada de todo. Le cosió las heridas, le dio líquidos, lo mantuvo estable y cuando los hombres que lo habían atacado vinieron a buscarlo, mintió, les dijo que no había visto nada. Asumió el riesgo y lo mantuvo escondido durante 3 días hasta que sus hermanos pudieron venir a recogerlo. Nunca pidió dinero, nunca pidió protección, ni siquiera le preguntó su nombre. Simplemente hizo lo que creía que era correcto. Y luego volvió a desaparecer en su vida como si nada hubiera pasado. Pero Cal no lo olvidó. Ninguno de ellos lo olvidó. Cuando se recuperó, cuando el club se reagrupó, intentaron encontrarla, intentaron darle las gracias, intentaron saldar la deuda. Pero Marian se había mudado, había cambiado de número de teléfono y seguía fuera del radar. Todo lo que tenían era su nombre y el recuerdo de lo que había hecho. Así que Cal tomó una decisión. Hizo que el tatuador del club diseñara algo especial. Una calavera con alas, el símbolo del club, pero con una pequeña diferencia. Un defecto en el diseño. Una imperfección deliberada que solo los hermanos reconocerían y se la tatuó en el pecho. Un recordatorio, una promesa de que si Marian Hayes alguna vez los necesitaba, ellos acudirían. Sin preguntas, sin dudar, sin importar el costo. Le contó la historia a cada nuevo miembro que se unía al club. La convirtió en parte de la historia del capítulo. La mujer que se detuvo cuando nadie más lo hizo. La mujer que salvó a un hermano y no pidió nada a cambio. Algunos de los miembros más jóvenes pensaban que era solo una leyenda. Una historia que contaban los veteranos para idealizar el código.
Pero los veteranos sabían que no era así. Sabían que Cal Mercer no hacía promesas a la ligera. Y sabían que ese tatuaje en su pecho no era una decoración, era un voto. Pasaron los años, el club creció, los hermanos iban y venían. La historia de la mujer que salvó a Cal se convirtió en leyenda dentro del club. Pero fuera, nadie lo sabía. Marian nunca se lo contó a nadie, ni a su madre, ni a sus amigos. Simplemente siguió viviendo su vida tranquila, trabajando en sus turnos, sin meterse en líos. Se mudó a un pequeño pueblo a las afueras de Flagstaff, consiguió un trabajo en una clínica local, compró una casa modesta y vivió con sencillez. Su madre, Eleanor, se mudó con ella unos años más tarde, tras la muerte de su marido. Las dos mujeres se convirtieron en el mundo de la otra. Tranquilo, pacífico, seguro, o eso creían. Hasta que una noche, 12 años después, cuando el coche de Marianne se averió en una oscura autopista a las afueras de Flagstaff, llamó a su madre, le dijo que estaba bien, que no se preocupara. Pero Eleanor oyó algo en la voz de su hija, algo que no le cuadraba. Así que se subió a su coche y empezó a conducir. Y por el camino, paró en una cafetería solo para recomponerse, solo para pensar. Y fue entonces cuando 6 Hells Angels entraron por la puerta. Ahora, soy hasta mañana. Volvamos a ese momento. Cal Mercer estaba de pie junto a Eleanor Hayes, mirando a esta anciana que acababa de decir un nombre que no había oído en más de una década. Su mente iba a 1000 por hora. Su corazón latía con fuerza. Se volvió hacia sus hermanos, les miró y sin decir una palabra, ellos lo entendieron. Uno de ellos, un hombre llamado Richie, sacó un teléfono y empezó a hacer llamadas. Otro, un motorista más joven llamado Jake, salió fuera. Revisó el aparcamiento. El resto se quedó cerca de Cal, observando, esperando. Eleanor no se movió. Se quedó allí sentada, con las manos aún cruzadas y la mirada fija. Pero por dentro, su corazón latía con fuerza. No sabía lo que acababa de desencadenar. No sabía el peso del nombre que había pronunciado. ¿Dónde está?, preguntó Cal. Su voz era ahora más tranquila, casi suave. La compostura de Eleanor se resquebrajó un poco. Su coche se averió. A unos 25 kilómetros al norte de aquí. Me llamó hace una hora. Iba de camino a recogerla, pero necesitaba parar, respirar, pensar. Cal asintió. Conocía ese miedo, el que se te mete en el pecho y te impide pensar con claridad, el que te hace temblar las manos incluso cuando intentas mantener la calma. Se sentó frente a ella lentamente, con cuidado, como si no quisiera asustarla. Señoras, dijo, su hija me salvó la vida, y si está ahí fuera sola, nos aseguraremos de que esté a salvo. Eleanor parpadeó, confundida. No lo entiendo. Ella nunca mencionó nada de esto. K se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa. Ese tatuaje que tiene no es solo un tatuaje. Es una marca, una promesa, y significa que está bajo nuestra protección. Siempre, pase lo que pase. Eleanor abrió mucho los ojos. Ella nunca me lo dijo. He visto el tatuaje. Una vez le pregunté por él. Solo dijo que era un recordatorio de algo importante. No dijo nada más. No lo haría. Kelsey dijo que es el tipo de persona que hace lo correcto y luego se marcha. No pide méritos, no busca reconocimiento, simplemente sigue adelante. Pero nosotros no olvidamos. Y no dejamos que las deudas queden sin pagar. Se levantó y miró a sus hermanos. Nos vamos. Richie guardó su teléfono en el bolsillo. El club lo sabe. Están preparados por si necesitamos refuerzos. Cal asintió. Bien, vamos. El restaurante seguía en silencio, paralizado. Pero ahora el miedo había cambiado. Ya no se dirigía a los moteros. Se dirigía a lo que fuera que hubiera ahí fuera, en la oscuridad, lo que fuera que pudiera suponer una amenaza para Marian Hayes. Porque si te metías con alguien bajo la protección de los Hells Angels, no solo estabas buscando pelea, estabas eligiendo una guerra. Eleanor también se levantó. Voy con vosotros. Kel empezó a protestar, pero ella lo interrumpió. Mi hija está ahí fuera. No me importa lo peligroso que sea.
Voy con vosotros. Kell la miró y vio el acero en sus ojos. El mismo acero que Marion debió de tener cuando se detuvo en aquella carretera desierta hace 12 años. El mismo valor que la llevó a arriesgarlo todo por un desconocido. Él asintió. De acuerdo, pero ven conmigo y agárrate fuerte. 5 minutos más tarde, estaban en la autopista. 6 motocicletas rugían en la noche, con los faros atravesando la oscuridad como cuchillos. Eleanor se sentó detrás de Cal, con los brazos fuertemente rodeando su cintura y el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Nunca había montado en moto, ni se había imaginado que lo haría. El viento le azotaba la cara. El motor rugía debajo de ella. Todos sus instintos le decían que debía estar aterrorizada, pero no lo estaba porque, por primera vez en horas, sentía que tal vez, solo tal vez, su hija iba a estar bien. Las motos se movían en formación, compactas, controladas, profesionales. No eran solo motociclistas. Eran una unidad, una hermandad que operaba con precisión y determinación. Jake iba en cabeza, escudriñando la carretera. Richie cerraba la marcha, atento a cualquier cosa que pudiera haber detrás de ellos. Los demás flanqueaban a Cal, creando una barrera protectora alrededor de Eleanor. Pero no eran los únicos en la carretera esa noche. A unos 3 kilómetros detrás de ellos les seguía una camioneta negra, sin luces, solo sombras e intenciones. Dentro, un hombre llamado Derek Pitts agarraba el volante con los nudillos blancos. Estaba borracho, enfadado y buscando a alguien a quien culpar. Esa misma noche, lo habían echado de un bar por ponerse demasiado agresivo con una mujer que lo había rechazado. Esa mujer era Marion Hayes. Ella había sido educada, firme y clara. Pero Derek no aceptó bien el rechazo. Había crecido en un pueblo donde los hombres como él pensaban que tenían derecho a todo lo que querían. Donde un no era una respuesta sino un desafío. La siguió hasta el estacionamiento. Comenzó a gritar, a amenazar, a insultarla. Le dijo que se arrepentiría de haberlo rechazado. Marion no se involucró, no respondió. Se subió a su auto y se fue antes de que las cosas empeoraran. Pero Derek no había terminado. Se subió a su camioneta y la siguió. Se mantuvo lo suficientemente lejos como para que ella no se diera cuenta. Esperó su oportunidad. Y entonces su coche empezó a petardear. El motor tosió. Las luces del salpicadero parpadearon. Marianne apretó las manos sobre el volante al darse cuenta de lo que estaba pasando. Se detuvo en el arcén justo cuando el motor se apagó por completo. Silencio. Oscuridad. Nada más que una carretera vacía que se extendía en ambas direcciones. Intentó volver a arrancar el coche. Nada. Miró su teléfono, una barra de señal, apenas suficiente. Llamó a su madre. La llamada se conectó, pero la línea se cortaba. Mamá, mi coche se ha averiado. Estoy en la autopista 89, a unos 24 kilómetros al norte de la ciudad. Estoy bien, pero necesito ayuda. La línea crepitaba. La voz de Eleanor se oía a fragmentos. Quédate en el coche, cierra las puertas, voy para allá. Y entonces se cortó la señal. Marianne se quedó allí sentada en la oscuridad, con las manos temblorosas, tratando de mantener la calma. Cerró las puertas, mantuvo las ventanillas subidas, trató de convencerse de que todo iría bien, y entonces aparecieron unos faros detrás de ella. Derek se detuvo junto a su coche, salió y empezó a golpear su ventana. ¿Crees que puedes alejarte de mí así como así?, gritó. ¿Te crees demasiado buena para mí? Marian no abrió la puerta. No respondió. Se quedó allí sentada, con las manos agarradas al volante, rezando para que alguien viniera. La voz de Derek se hizo más fuerte, más enfadada. Te estoy hablando. Abre la puerta. Golpeó el cristal, probó la manilla, dio una patada al lateral del coche. El corazón de Marianne latía a toda velocidad. Buscó a tientas su teléfono. No había señal. No podía pedir ayuda. Estaba sola, atrapada. Y Derek no paraba. Entonces a lo lejos lo oyó. El rugido de las motocicletas se hacía más fuerte, se acercaba. Derek también lo oyó. Se alejó del coche y entrecerró los ojos para ver en la oscuridad.
Y entonces 6 motos doblaron la esquina rugiendo, con los faros encendidos y los motores a todo volumen. Se detuvieron en formación cerrada alrededor del coche de Marianne, apagaron los motores y la noche volvió a quedar en silencio. Kel se bajó de la moto y ayudó a Eleanor a bajar. Ella corrió hacia el coche de su hija, abrió la puerta y abrazó a Marianne. «¿Estás bien?», le susurró. «¿Estás bien? Estoy aquí. Estás a salvo». Marianne temblaba y lloraba. Se aferró a su madre como si fuera un salvavidas. «Mamá, estaba tan asustada. No sabía qué hacer». «Lo sé, cariño. Lo sé. Pero ahora estás a salvo». Pero Cal no las miraba a ellas. Miraba a Derek, que estaba allí de pie, tambaleándose, intentando parecer duro, pero claramente aterrorizado. El olor a alcohol lo rodeaba como una nube. Tenía los ojos inyectados en sangre, sus movimientos eran inestables, pero aún había agresividad en su postura, aún había desafío en su voz. «¿Este es tu coche?», preguntó Cal, señalando con la cabeza la camioneta. Derek no respondió, solo miró a los 6 hombres con chalecos de cuero que lo rodeaban. «Te hice una pregunta», dijo Cal. Su voz era tranquila, demasiado tranquila, el tipo de tranquilidad que precede a una tormenta. La voz de Derek se quebró. «Sí, ¿y qué?». Cal dio un paso adelante. «Entonces, ¿tienes que irte ahora o qué?», dijo Derek, tratando de parecer valiente, tratando de convencerse a sí mismo de que no estaba en desventaja. Cal no parpadeó. «O descubrirás lo que pasa cuando amenazas a alguien que está bajo nuestra protección». Derek miró a los 6 hombres que estaban detrás de Cal, miró sus chalecos, sus parches, sus ojos, y cualquier atisbo de valentía alimentado por el alcohol que le quedaba se evaporó. Retrocedió tambaleando hacia su camioneta. «De todos modos, ella no vale la pena», murmuró. «Solo es una mujer engreída que se cree mejor que todos los demás». Cal apretó la mandíbula. «Sube a tu camioneta y vete antes de que cambie de opinión y no te deje marchar». Derek se subió, arrancó el motor y se marchó sin decir nada más. Las luces traseras de su camioneta desaparecieron en la oscuridad y la autopista volvió a quedar en silencio. Marianne seguía temblando y llorando. Eleanor la abrazó, le acarició el pelo y le susurró palabras de consuelo. Kel se acercó lentamente, se quitó el chaleco y le mostró el tatuaje que tenía en el pecho, una calavera con alas. El mismo diseño que Marianne tenía en el hombro. «Nunca olvidé lo que hiciste por mí», dijo en voz baja, «y nunca lo haré». Marianne lo miró. Poco a poco fue reconociéndolo y abrió mucho los ojos. «Tú», susurró, «tú eres el que saqué de la autopista en Las Vegas hace 12 años». Cal asintió. «Me salvaste la vida, y ahora te hemos devuelto el favor». Ella lo miró fijamente. Los recuerdos le inundaron la mente. La sangre, el polvo, el miedo, la decisión que tomó de parar cuando cualquier otra persona habría seguido conduciendo. «No pensé que volvería a verte», dijo ella. «Ni siquiera sabía tu nombre». «Cal Mercer», dijo él. «Y esta es mi familia». Señaló a los hombres que estaban detrás de él. «Richie, Jake, Danny, Leon y Frankie. Todos ellos saben lo que hiciste. Cada uno de ellos recorrería 1000 kilómetros para asegurarse de que estuvieras a salvo». Los ojos de Marianne se llenaron de lágrimas de nuevo, pero esta vez no eran lágrimas de miedo. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de algo que no podía expresar con palabras. Kel sacó algo de su bolsillo, una pequeña moneda de metal desgastada y pesada. Tenía la insignia del club en una cara y una sola palabra en la otra. «Hermano, esto es tuyo», dijo, entregándosela. «Si alguna vez nos necesitas de nuevo, llámanos. No importa cuándo, no importa dónde. Iremos. Es una promesa». Marianne tomó la moneda, la apretó con fuerza en la palma de su mano, sintió su peso, el significado que había detrás. «Gracias», dijo. «Muchas gracias». Cal asintió. «No, gracias a ti. No tenías por qué haber parado esa noche. No tenías por qué arriesgar tu vida por unos desconocidos. Pero lo hiciste, y eso es algo que nunca olvidaremos». Richie dio un paso al frente. «Vamos a hacer que remolquen tu coche y nos aseguraremos de que tú y tu madre lleguéis a casa sanos y salvos».
añadió Jake. Y si ese tipo vuelve, deseará no haberlo hecho. Marian esbozó una pequeña sonrisa. Creo que ha entendido el mensaje. Se volverá a poner el chaleco. Pongámonos en marcha. Te seguiremos de vuelta a la ciudad. Asegúrate de que a nadie más se le ocurra nada. Los moteros trabajaron con rapidez. Richie llamó a un conductor de grúa que le debía un favor al club. En 20 minutos, el coche de Marianne estaba siendo cargado en una plataforma. Eleanor y Marianne se subieron al coche de Eleanor y la caravana volvió a ponerse en marcha. 6 motocicletas escoltaban un sedán en la noche, lentas, constantes, vigilantes. Mientras conducían, Eleanor miró por el espejo retrovisor, los faros detrás de ella, a los hombres que la sociedad le había enseñado a temer, a la hermandad que había acudido al rescate de su hija sin dudarlo. Pensó en todas las veces que había cruzado la calle para evitar a grupos de motociclistas, todas las veces que había supuesto lo peor, y se sintió avergonzada porque la verdad estaba justo delante de ella. Esos hombres no eran monstruos, eran protectores, eran leales, eran honorables, y acababan de demostrar que la familia no siempre tiene que ver con la sangre. A veces tiene que ver con la deuda, con la memoria, con promesas mantenidas en secreto. Cuando se detuvieron frente a la casa de Eleanor, los vecinos se asomaron por las cortinas, con los ojos muy abiertos, y ya empezaron los susurros. La señora Henderson, de enfrente, se agarró a su collar de perlas. El señor Dalton, el vecino de al lado, cogió su teléfono, probablemente dispuesto a llamar a la policía. Pero a Eleanor no le importaba. Salió del coche, se acercó directamente a Cal y lo miró a los ojos. Te juzgué mal, le dijo. A todos vosotros, y lo siento. Cal sonrió. Solo un poco. La mayoría de la gente lo hace. Estamos acostumbrados. Bueno, no deberíais estarlo, dijo Eleanor con firmeza. Lo que has hecho esta noche, lo que has hecho por mi hija, es real. Es bueno y no lo olvidaré. Cal le tendió la mano. Eleanor se la estrechó con firmeza, respetuosa, y entonces Marian dio un paso adelante. Abrazó a Cal y lo retuvo un momento. Si alguna vez necesitas algo, dijo, cualquier cosa, llámame. Cal asintió. Lo mismo digo, ahora eres de la familia, y nosotros cuidamos de la familia. Y entonces se marcharon. 6 motos desaparecieron en la noche, sin dejar nada más que el ruido cada vez más lejano de los motores y una historia que se contaría en ese pequeño pueblo durante años. Dentro de la casa, Eleanor preparó té. Marianne se sentó a la mesa de la cocina, todavía con la moneda que Cal le había dado en la mano. La giró entre sus dedos, recorriendo el grabado con el pulgar. ¿Por qué nunca me lo contaste?, preguntó Eleanor. Marianne levantó la vista. Porque no me pareció importante. Hice lo que cualquiera habría hecho. Ayudé a alguien que lo necesitaba. No pensé que importaría 12 años después. Pero sí importó, dijo Eleanor. Importó esta noche. Probablemente te salvó la vida. Marian asintió lentamente. Supongo que la bondad tiene un alcance mayor de lo que pensamos. Eleanor se sentó frente a ella. Creo que es más que eso. Creo que les mostraste algo que la mayoría de la gente no ve. Los viste como seres humanos, no como una amenaza, no como delincuentes, solo como hombres que necesitaban ayuda. Y ellos nunca lo olvidaron. Marion sonrió. Quizás eso es lo que todos queremos que vean en nosotros. A la mañana siguiente, la historia se extendió por la ciudad como la pólvora. La gente hablaba del convoy de motociclistas que escoltaba a Eleanor Hayes y a su hija a casa. Algunos decían que eran peligrosos. Otros decían que Eleanor había sido una tonta al confiar en ellos. Pero otros recordaban actos de bondad de los que habían oído hablar a lo largo de los años. El club arreglando una rueda pinchada a una familia que se había quedado tirada. Pagando la compra de un veterano, organizando carreras benéficas para hospitales infantiles. Quizás algunas personas susurraban, los ángeles del infierno no eran lo que todos pensaban. Y quizás ese era el punto. Quizás el mundo era más complicado que el miedo y los estereotipos. Quizás las personas eran más que los parches en sus chalecos o las decisiones que habían tomado en el pasado. Quizás todos merecían una oportunidad para ser vistos por quienes realmente eran. Una semana después,
Marianne recibió un paquete, sin remitente. Dentro había una fotografía enmarcada. Mostraba 6 motocicletas en una carretera abierta al atardecer. Y en el reverso, con una letra cuidada, había 6 palabras escritas. La familia no es sangre, siempre se elige. La colgó en la pared, justo al lado de una foto de su madre, y cada vez que la miraba, recordaba aquella noche. El miedo, el rescate, la gratitud, la lección que había aprendido hacía 12 años y que acababa de recordar de nuevo. Que a veces lo más valiente que se puede hacer es detenerse cuando todos los demás siguen conduciendo. Que a veces las personas que parecen más peligrosas son las que se interpondrán entre tú y el peligro. Y que la bondad, la verdadera bondad, nunca muere. Resuena, se multiplica, vuelve cuando menos te lo esperas y más lo necesitas. ¿Qué opinas al respecto? Comenta a continuación. Leo todos y cada uno de los comentarios. Si esta historia te ha llegado, dale a me gusta y envíasela a alguien que necesite escucharla. Y si quieres ver más videos impactantes como este, echa un vistazo a los videos anteriores del canal. Porque a veces las personas a las que te dicen que debes temer son las que se interpondrán entre ti y la oscuridad. Y a veces un simple acto de bondad resuena más fuerte que 1000 motores.